Salmo número 11, el porqué de la prueba. Y bueno, a diferencia de los salmos que hemos estado estudiando previamente, donde de acuerdo a algunos comentaristas, de acuerdo a los rabinos, la temática o el contexto histórico de los salmos que hemos estudiado antes, pues más o menos se conoce, más o menos se sabe en qué contexto David escribió cada uno de esos salmos. Sin embargo, en el caso de este salmo en particular, el Salmo 11, no se sabe exactamente en qué contexto es que David lo escribió, no se sabe exactamente qué estaba pasando en la vida de David cuando él escribió este salmo, pero bueno, pues sin duda fue uno de los tantos momentos en que sus enemigos le perseguían, en que sus enemigos cuestionaban la existencia de Dios, y pues si tú estás viviendo circunstancias similares, pues te vas a sentir muy identificado, muy identificada con el rey David, que le va a responder a sus enemigos, le va a responder a todos los incrédulos, a todos los escépticos que se burlan, que cuestionan la fe en Dios. Como esa canción que me gusta mucho, hay una canción que les recomiendo, a ver si luego se las puedo publicar por ahí, en alguna de las redes sociales. Hay una canción de un grupo que se llama Tercer Cielo. Tercer Cielo cantan junto con Annette Moreno. Tercer Cielo y Annette Moreno. De hecho, lo pueden buscar en YouTube. Busquen una canción que se llama Demente. Demente. Una canción cantada por este grupo que les digo, Tercer Cielo y Annette Moreno. Y se llama Demente porque tiene que ver con la fe del creyente, que para muchos es locura. Para mucha gente les parece locura que tú y yo creamos en milagros, que tú y yo creamos que hay una voz que nos habla, que tú y yo creamos que los milagros no son extraños, que siguen sucediendo y no son esporádicos. Así que bueno, pues quizás la gente te llama que estás demente, y bueno, efectivamente, pero pues solamente Dios sabe, y bueno, solamente Él dirá al final quién es quien verdaderamente está demente, el que confía o el que no confía. Así que bueno, de eso se trata este salmo que escribió el rey David, y en la introducción, como en otros salmos, también dice lo mismo, al músico principal, Salmo de David. Y a ver, bueno, pues a estas alturas ya en el Salmo 11 ya deben estar muy aplicados con los subtítulos de los salmos. Ya a estas alturas ya quizás deben ustedes saber qué significa o cuál podría ser una interpretación de al músico principal. Adicionalmente a que por supuesto tiene que ver con el director de la orquesta de levitas que se dedicaban a dirigir las alabanzas ahí en el templo, también otra posible interpretación de el principal, también tiene otro significado. A ver quién recuerda, a ver quién puede poner ahí en el chat qué recuerdan que significa principal, al músico principal, Salmo de David. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver quién contesta qué significa al músico principal, Salmo de David. Y bueno, a lo mejor tarda un poquito en llegar la transmisión. Ok, perfecto, ya contestó ahí rápidamente Sandra, muy bien, al que venciere, efectivamente, así como en el libro de Apocalipsis, continuamente en el mensaje a las congregaciones, a las keilot, a las iglesias, se les dice al que venciere. Bueno, pues también cada uno de estos salmos es dirigido por el que venciere, ok, así que pues tú y yo estamos llamados a vencer, así que este es para ti y para mí. Comienza diciendo, en Jehová he confiado, en el Señor, en Yud-Hei-Vav-Hei. Jehová simplemente es la transliteración del tetragramatón, de las 4 consonantes en hebreo, que se pueden pronunciar de diversa manera, pero lo que importa es el énfasis del nombre. El énfasis del nombre es el yo soy, el que siempre ha existido, el que existe y el que existirá, el que es, el que era, el que ha de venir, el eterno. Y comienza David diciendo en Yud-Hei-Vav-Hei, en el eterno, en el que existe, existirá y ha existido por siempre, he confiado. Y si tú y yo confiamos en el que es eterno, en aquel que permanecerá para siempre,
Si tú y yo creemos en el infinito, en el todopoderoso, si tú y yo creemos en él, pues podría haber alguna amenaza, podría haber alguna adversidad, podría haber alguna situación que nos llene de temor. O sea, habrá algo que nos inquiete, que nos preocupe, si tú y yo confiamos en el único eterno, en el único todopoderoso. Pues si tú y yo confiamos en él, pues entonces los siguientes versículos van a tener sentido. Dice, en el Señor, en el Eterno he confiado, en el que siempre ha existido y existirá he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas o sus flechas sobre la cuerda para asaetear o para lanzar flechas en oculto a los rectos de corazón. Así que el rey David dice, si en el Señor he confiado, si confío en él, entonces ¿por qué me dices que escape? ¿Por qué tener que andar escapando? ¿Por qué tener que andar huyendo? ¿Por qué estar preocupado si confío en él? Y bueno, pues es una declaración inicial contundente. Y yo aquí quiero preguntarle a todos aquellos que están pasando por una adversidad. La pregunta básica que debes hacerte cuando estás en una prueba, cuando estás en una adversidad, solamente tienes que hacerte una pregunta. La pregunta que necesitas hacerte en este momento de adversidad, de prueba, de disciplina, de conflicto, etcétera, etcétera, la única pregunta que tienes que hacerte es, ¿confías en el Eterno? ¿Confías en el que es, el que era, el que ha de venir? ¿Confías en el Todopoderoso? ¿Confías en aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Confías en el Creador del universo? ¿Confías en aquel que está en control de absolutamente de todas las circunstancias? ¿Confías en aquel que tiene contados aún los cabellos de tu cabeza? ¿Confías en él? Bueno, si confías en él, entonces toda la gente que te diga, escápate, huye, oye, protégete, oye, toda la gente que te está diciendo que deberías estar preocupado, pues entonces ya no tienes por qué seguirles haciendo caso. Ya tienes que descansar en la confianza de aquel que está en control de todas las cosas. Y es exactamente lo que dice David. David, a pesar de toda esa vida, esas situaciones difíciles que tuvo, siendo perseguido por Saúl en aquel tiempo, luego un tiempo estuvo también entre los filisteos, estuvo entre los moabitas, pasó muchos tiempos de prueba, y lo único que David se preguntaba a sí mismo, sin duda, muchas veces, bueno, ¿quién es mi confianza? ¿Quién es mi escudo? ¿Quién es mi torre fuerte? ¿Quién es mi buen pastor? ¿Quién es mi padre? Eso es aún más poderoso. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es el que me sustenta? ¿Quién es el que vio mi embrión cuando estaba siendo formado? ¿Quién es aquel que escribió en su libro todo lo que había de acontecer en mi existencia? ¿Quién es el que me hizo de manera maravillosa? Si te acaban de dar un diagnóstico médico y te dijeron que tienes algo incurable, que tienes algo que realmente no se conoce una cura o no se conoce la medicina, etcétera, etcétera. Hay algo que hace poco escuché que me gustó muchísimo, y me comentaban acerca de un paciente que le diagnosticaron una enfermedad pues aparentemente incurable, y el médico que le dijo acerca de esta enfermedad le dijo, ¿sabe qué? Pues usted tiene tal enfermedad y pues no creo que vaya a salir adelante, no creo que va a salir de esta. Y le dijo, así que, pues, bueno, pues le quería nada más dar este informe. Entonces la esposa de este paciente, a quien le diagnosticaron esta enfermedad, se exaltó en contra del doctor y le dijo, ¿sabe qué? Usted solamente está para dar un diagnóstico. Usted solamente nos tiene que dar el diagnóstico, pero usted no nos tiene que dar el veredicto. El veredicto no lo tiene usted, el veredicto solo lo tiene Dios. Y eso me impresionó la fe de esa mujer que dijo, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el veredicto, ¿ok? El diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico puede ser que tu situación esté imposible, el diagnóstico puede ser que tu enfermedad es incurable, el diagnóstico puede ser que pues ya se te acabaron las palancas, se te acabaron los recursos humanamente hablando. Ese es el diagnóstico, pero el veredicto, el final de la película, el resultado
completo solamente lo conoce Dios. La decisión definitiva solamente la tiene Dios. O sea que nadie, porque nadie sabe el futuro, ni nadie puede decretar el futuro, ni nadie está en control del futuro, nadie nos puede decretar y nadie nos puede decir qué va a suceder en el futuro. O sea, así que pues es muy importante que no confundamos diagnóstico con veredicto. Y bueno, pues esa es precisamente la confusión en la que a veces caemos, porque a veces las evidencias, las circunstancias nos dicen puras cosas negativas, pero tenemos que recordar en quién hemos confiado. Tenemos que confiar en quién hemos creído. Tenemos que confiar en aquel que nos ha hecho preciosas promesas, que nos ha ya de manera anticipada mostrado cuál es el final del camino. Y el final del camino y el final de la película es paz, es restauración, es salvación. Así que, pues mientras confiamos en Él, entonces, ¿para qué? ¿Para qué escuchamos las voces que nos dicen, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ahora, aquí es un buen momento para preguntarnos, bueno, y si Dios está en control, y si Dios me ama, y si yo confío en Él, entonces ¿para qué me hace pasar por pruebas? ¿Para qué me hace pasar por situaciones difíciles? ¿Cuál es la razón de la prueba? ¿Ok? Lo veíamos la vez pasada, que a Dios le gusta como que poner a prueba nuestros nervios, o sea, quiere que estemos así con un al borde del asiento, teniendo momentos de tensión, le gusta, se regocija o haya entretenimiento en ver cómo nos preocupamos o por qué lo hace. Y bueno, leí un comentario que me gustó muchísimo acerca del porqué de la prueba, el por qué Dios permite eso. Y de manera opuesta a aquellos que a veces están alejados de Dios y que viven su vida totalmente despreocupados y solamente viviendo para este mundo, parece que les va muy bien. ¿Por qué a veces al creyente, y tenemos un caso específico ahí en la vida de Job, y bueno, muchos de los hombres de fe, que pasan por toda clase de pruebas en este mundo, mientras otros que viven en pecado, en maldad, pues parece que viven de lujo? Y tú ves ahí los programas en la televisión, las películas, y los ves cómo andan en sus yates, y andan en sus aviones privados, y viven, parece que están muy saludables y con todo el dinero del mundo. Y por otro lado ves gente sufriendo, gente siendo perseguida, verdaderos creyentes. Ahorita todo lo que está pasando en los países musulmanes, de muchos creyentes que están siendo perseguidos, y a lo largo de la historia pues hemos sido testigos, y ahí está el capítulo 11 del libro de los Hebreos, y la historia de los profetas, y yo mismo hablo de eso, de gente piadosa, gente que vivía de acuerdo a los estándares divinos, y a pesar de ello vivía perseguida, vivía angustiada, y es lo que el mismo apóstol Pablo expresó: somos como ovejas de matadero. ¿Por qué? ¿Por qué al justo, por qué al que trata de vivir en rectitud le vienen tantas pruebas, tantas situaciones difíciles, y los que aparentemente viven totalmente alejados de Dios, ellos les da como en Disneylandia, se la pasan de lujo? ¿Por qué eso? Eso es justamente lo que a un escritor, al escritor del Salmo 73, cuando lleguemos ahí lo veremos, le estaba haciendo tropezar en su fe. Y eso puede ser una causa de tropiezo para muchos creyentes, que a lo mejor incluso te puede pasar a ti, que entre más horas, entre más buscas de Dios, parece que te va más mal. Y quizás hay momentos de tentación en tu vida en que dices, oye, yo la verdad ya voy a tirar la toalla, mejor yo ya paso. ¿Para qué complicármela? ¿Para qué complicármela con tratar de guardar sus mandamientos? ¿Para qué complicármela con todo esto de los días de reposo y que la comida y tantos mandamientos y tantas cosas que estamos tratando de guardar, y la integridad y amar a los enemigos? ¿Para qué todo esto si lo único que está haciendo es traerme problemas? Mientras otros, que ni les preocupa nada de esto, parece que se la están pasando de lujo, parece que están muy divertidos. Y puede ser que tú has pasado por esta clase de razonamientos, y por momentos hayas estado o estés a punto de tropezar o de apartarte o de decir, ¿sabes qué? Mejor ya y muere, mejor yo ya no voy a seguir en este camino, ya voy a vivir mi vida totalmente como cualquier otra persona. Y pues, ¿de qué sirve? ¿De qué en vano
es tratar de servir al Creador. ¿Para qué seguir haciéndolo? Y eso es justamente lo que escribió el salmista en el Salmo 73, cuando dijo casi tropiezo, por poco tropiezo. Cuando vi la prosperidad de los impíos, cuando vi cómo les iba bien, cuando vi que estaban llenos de salud y de vida y estaban gordos de tanta comida y estaban en deleites, mientras que yo, puras aflicciones. Y fue cuando dijo, en vano he limpiado mis manos, en vano he lavado mis manos, en vano, ¿para qué? ¿Para qué vivir de manera piadosa? ¿Para qué vivir guardando sus mandamientos? ¿Para qué? Para vivir toda esta clase de aflicciones. Y bueno, la respuesta es muy simple y eso es lo más impactante de este salmo. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos parece que les va muy bien? ¿Por qué a los incrédulos pues están ahí como pasándola de recreo, de vacaciones, mientras yo estoy teniendo todas estas angustias? Y bueno, si tú eres una persona justa, si tú eres una persona, obviamente no hay justo ni a uno, pero estoy hablando de la justicia que viene de Dios, estoy hablando de la redención, de la salvación que viene de Dios, estoy hablando de alguien que por gracia, que alguien que por amor de Él ha sido redimido de sus pecados, ha sido salvado, rescatado de sus pecados y que ahora tratas de agradarle. En base a lo que Él hizo por ti, bueno, pues tratas de agradarle, sin embargo estás viviendo pasando por pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué las estás viviendo? Bueno, vamos a contestarlo en el resto del Salmo. Dice el verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Ok? Bueno, si tú terminas ya rechazando todas estas cosas, y tú dices, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. Ya me cansé de servir a Dios, ya me cansé del orden divino, ya me cansé de sus mandamientos, ya no más. Ya me harté de toda esta adversidad, yo mejor ya tiro la toalla. Y es exactamente lo que le dijo Yeshua a las multitudes que solamente le seguían por la satisfacción temporal. Después de la multiplicación de los panes, de los peces, mucha gente comenzó a seguir a Yeshua. Pero mucha gente comenzó a seguirle solamente por lo que él les podía dar en el momento. Así que él les dijo, bueno, pues no trabajen por el pan que perece, o sea, no se preocupen nada más por lo de este mundo, sino trabajen por el pan que para vida eterna permanece. O sea, no se afanen solamente por estar bien en este mundo. Y entonces empezó a hablarles acerca del espíritu, de las cosas eternas, de aquello que trasciende este mundo. Y dice que cuando les empezó a hablar de todas estas cosas, muchos se apartaron y ya no andaban con él. Muchos dijeron, bueno, pues, entonces no nada más es para este mundo. Entonces, ¿para qué preocuparnos de la eternidad? Entonces ahí nos vemos. Y entonces, pues, dejaron de seguirle las multitudes y al ver que muchos le dejaban, le dijo a sus discípulos, pues si quieren ustedes también pueden irse. O sea, últimamente, un principio dice, en realidad no somos indispensables. Dios de todos modos va a cumplir sus propósitos con o sin nuestra ayuda y es un privilegio servirle, pero de todos modos Él va a cumplir sus propósitos. Así que cuando les dijo, si ustedes quieren también pueden irse, vino esa frase que se inmortalizó del apóstol Pedro diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es justamente lo que sucede aquí. Y hay una canción que tiene que ver con este tema. Si decidiera alejarme de él, si decidiera negar mi fe y ya no mantenerme con él, pues no tengo dónde ir. O sea, si los fundamentos fueran destruidos, si todo lo que rige tu vida, que son sus mandamientos, sus leyes, la justicia divina, si eso es destruido, ¿qué ha de hacer el justo? ¿A dónde vas a ir? O sea, ¿qué te queda? Te queda vivir para este mundo, y este mundo ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto te va a durar toda la satisfacción que puedas obtener en este mundo? O sea, ¿de qué te va a servir todo esto? Así que si fueran destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si rechazas las leyes divinas, si rechazas los mandamientos, si rechazas los fundamentos, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de tu vida? Y dice, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sí? Esto es para que te asegures. El Salmo va a concluir con estas afirmaciones de que independientemente de las circunstancias que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés viviendo en este momento, el Señor está en su santo
templo. El Eterno, el Creador, el Todopoderoso, está en su santo templo. El Señor, el Eterno, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, tiene en el cielo su trono. Él está reinando, Él sigue reinando. Él sigue en control de todas las cosas. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quieres saber por qué son las pruebas? Por lo que dice aquí. Porque te está examinando. Esta palabra examinar en hebreo implica una investigación, como el discernir lo que hay dentro de ti. Él está tratando, y no es para que él pues sepa, él ya sabe lo que hay dentro de ti, él ya sabe lo que hay dentro de mí, pero ¿por qué está examinándote? ¿Por qué está poniéndote a prueba? Bueno, aquí viene la respuesta. Te está poniendo a prueba porque quiere que tú mismo sepas de qué estás hecho. Quiere que tú mismo te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Justamente lo que él le habló a su pueblo, al pueblo de Israel, de por qué lo trajo 40 años en el desierto, para probar su corazón. Estos años que te hice padecer hambre en el desierto, te hice padecer hambre, te hice vivir todas esas circunstancias. ¿Para qué? Para ver si ibas a confiar en mí o no. Para que tú supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿por qué te está probando? Porque Él quiere que tú sepas qué hay dentro de ti. Él quiere que tú sepas de qué estás hecho. Como dice esa frase, quiere que nosotros sepamos de qué estamos hechos. El lino, por ejemplo, los fabricantes de lino, para probar la resistencia del lino, bueno, cuando el lino es de buena calidad, es resistente, usan las fibras del lino, lo que hacen para prepararlas, las empiezan a golpear, las golpean para simplemente para firmarlas, estas fibras que tienen buena calidad, pero las que son frágiles y débiles no las golpean porque se rompen. De aquí aprendemos la lección más importante de este salmo. Fíjense lo que dice. Esta es la lección más importante que vamos a aprender de este salmo y que te aseguro que va a cambiar completamente tu perspectiva, va a cambiar totalmente tu paradigma acerca de las pruebas. Si tú ante las pruebas te quejabas, te aseguro que después de que entiendas esto, vas a dejar de quejarte en las pruebas que estés padeciendo. ¿Por qué? Porque las pruebas son justamente la manifestación divina de gracia, de misericordia, y es la manifestación específica con la cual Dios te muestra que está obrando en tu vida. Si tú estás pasando por pruebas, si tú estás pasando por adversidades, esa es la prueba inequívoca, obviamente si estás tratando de agradar a Dios. Si no estás tratando de agradar a Dios, si no estás tratando de hacer su voluntad, bueno, ahorita hablaremos de eso. Pero si tú eres una persona que has entendido el amor de Dios, que has entendido la justicia de Dios, que tratas de agradarle, pero a pesar de eso estás viviendo pruebas, dificultades, bueno, no te quepa duda que esas pruebas, que esas dificultades tienen el propósito de probar tu corazón. ¿Para qué? No para que Dios sepa de qué estás hecho, sino para que tú mismo sepas. Para que tú mismo conozcas lo que hay en tu corazón, para que tú mismo quites todos los defectos de carácter, como el temor, como la desconfianza, como la negatividad, como el enojo, como la falta de paciencia, todos esos defectos de carácter que salen a la luz ante diversas pruebas, pues son los que el Señor quiere pulir en tu vida. Ahora, si la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los que no están tratando de agradar a Dios? Viven en injusticia, viven en impiedad, viven totalmente ajenos a la vida de Dios y les está yendo muy bien. ¿Por qué les está yendo muy bien? Pues por lo que les decía del lino. Las fibras frágiles del lino, pues no se les golpea, no se les hace eso. ¿Por qué? Porque son frágiles, entonces no les vas a hacer nada de eso. Entonces, lejos de pensar que la prosperidad, la riqueza, la salud,
todas las cosas buenas que le pasan a la gente injusta, impía, malagradecida, alejada de Dios, lejos de pensar de que esas cosas son buenas, escucha esto te va a cambiar el paradigma. Esas cosas son maldición para los impíos. ¿Por qué? Porque, fíjense nada más lo que dice ahí abajito. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan, está hablando de los justos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo. Vean lo que dice el verso 5. El Señor prueba al justo. Y ya hablamos por qué. Dios está probando al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¡Wow! Eso está impresionante. Dios prueba al justo. Escúchalo bien. ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Eres una persona que ama a Dios? ¿Eres una persona que trata de obedecerle? ¿Pero estás pasando por pruebas? Entonces, Dios te está probando. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Y cuál es la forma más terrible de desprecio? ¿Cuál es la forma más terrible de odio? ¿Sabes cuál es la forma más terrible de desprecio y de odio? La indiferencia. La indiferencia es la forma más terrible de odio. Por eso se dice que en un matrimonio, por ejemplo, cuando hay indiferencia, cuando ya realmente ya ni te importa, ya ni te enojas, ya cuando dices, bueno, ya para qué me enojo, ya esta persona ya vi que ya no tiene remedio, ya para qué me desgasto, ya voy a ser simplemente indiferente, ya prácticamente no le voy a hablar, no me va a interesar esta persona. Bueno, es exactamente lo que está expresando este versículo. Al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. En otras palabras, Dios es indiferente. O sea, prácticamente los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Como está en Romanos capítulo 1, pues bueno, dice ya a esta persona ya para qué la disciplino. Ya esta persona ya no tiene remedio. Esta persona, bueno, pues ok. Todas sus riquezas temporales, todos sus beneficios temporales que está teniendo, pues ¿para qué lo disciplino en esa área si ni siquiera con eso va a aprender? Entonces, pues bueno, ya es lo único que le va a quedar, pues bueno, aunque sea que disfrute, eso es como el enfermo desahuciado, que ya para qué le controlas la dieta, ya para qué le pones a hacer cosas y ya le quedan unos cuantos días de vida y pues ya dice, mejor sabes qué, pues ya denle lo que sea, ya está desahuciado. Entonces, wow, esto me impresionó. El que agrada a Dios, aquella persona que se esfuerza en buscar de Dios, para esa persona vale la pena la disciplina, vale la pena la prueba, vale la pena que Dios invierta en probar a esa persona. Pero las personas impías que se deleitan en la injusticia, a esas personas que no quieren saber nada de Dios, pues ya ni siquiera son dignos de recibir la disciplina del Señor. ¿Y qué les espera? Vean lo que dice en el versículo 6, dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Bueno, ya a ellos lo único que les queda es un terrible juicio de destrucción al final de los tiempos. Ya en el término de su vida, bueno, voy a ser indiferente a ellos, simplemente los voy a dejar a su desvarío, los voy a dejar a su extravío y como dice en Romanos capítulo 1, bueno, pues los entrego a una mente reprobada y bueno, al final simplemente les voy a pasar la factura, al final simplemente les voy a traer el juicio de todo lo que hicieron. Pero al justo, a ese sí me voy a dedicar a corregirlo, a ese sí me voy a dedicar a probarlo, a ese sí me voy a dedicar a pulirlo, a ese me voy a dedicar a hacerle confiar más en mí, porque en él me deleito. Y va a terminar en el último versículo diciendo, porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y esta es la buena noticia con la que termina el Salmo, a diferencia de lo que hará con los impíos, que
que lo único que dice, bueno, a estos voy a ser indiferente con ellos, los voy a entregar a una mente reprobada y bueno, ya nos veremos al final, nos veremos en el día del juicio. Pero a estos, a mis escogidos, a los que son mi deleite, a mis justos, a mis amados, a mis hijos, a estos les voy a dar un trato especial. A estos los voy a purificar, a estos los voy a pulir, a estos los voy a meter al horno para que salgan como el oro, para que quite todas las impurezas de sus vidas y que al sacarlos de ese horno de fuego, su fe sea pura como el oro. Y quisiera leerles un pasaje que va a resumir todo este salmo y que les digo que es un cambio total de paradigma, para que si tú estás pasando por una prueba, una adversidad, pues te consueles con estas palabras, porque si tú te deleitas en Él, si tú perseveras, si tú vences, entonces ten por seguro que esta prueba se va a convertir en una bendición. Santiago capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1 y con esto vamos a concluir. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que, por un lado, Santiago, Jacob, le está diciendo a los que disfrutan ahora, a los que ríen ahora, le dice, pobrecitos de ustedes que han abusado de los demás, pobrecitos de ustedes que han sido injustos y que están disfrutando de sus injusticias, que les está yendo bien, ay de ustedes, porque todo esto que están haciendo se está echando a perder y un día ustedes experimentarán las miserias que les van a venir por todo esto. Y por otro lado, a los justos, a los que se deleitan en Dios, les dice, ustedes tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Se dan cuenta? No te vuelvas a quejar. Si estás pasando por prueba, deleítate, agradécele. Por eso es que los apóstoles, cuando los azotaban, cuando los perseguían, dice que salían de ahí con gozo. ¿Por qué? Porque sabían cuál era el galardón que iban a recibir. Así que no te vuelvas a quejar. Una persona que se queja, una persona que grita, una persona que se enoja, esa persona no tiene conciencia de lo que Dios está haciendo en su vida, de que Dios le está probando, de que Dios está construyendo un carácter afable y apacible. Y les dice, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que te animo a que tengas una visión a el tiempo futuro, que tengas una visión al día del Señor, al día en que el Señor establecerá su juicio y todos los que ahora ríen llorarán y todos los que ahora lloran recibirán consolación. Como dice el Salmo 5, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces podrás ver el panorama completo, entonces podrás tener una visión eterna de las cosas y entonces concluir como el que escribió el Salmo 73,
¿Qué les mencionaba? Que casi tropieza cuando solamente miró las circunstancias presentes. Y cuando solo vio las circunstancias presentes y cómo Dios estaba bendiciendo a los impíos, a los malvados, pues entonces empezó a quejarse, empezó a enojarse, pero Dios le mostró una visión profética del futuro. Dios lo llevó a su monte santo, Dios le mostró cómo iba a ser el final de ellos, cómo ellos iban a terminar, y entonces es cuando el salmista dijo, wow, ¿cómo es que no me había dado cuenta? ¿Cómo es que no había yo pensado en las cosas eternas? Y bueno, ahora ya entendí, Señor. Y bueno, pues, como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Si tú estás pasando por diversas pruebas, aflicciones, y es tu anhelo vivir en santidad, vivir en justicia, gózate y alégrate, porque grande será tu galardón en los cielos. Y tú que estás viviendo alegrías y estás viviendo situaciones agradables y todo te está saliendo bien, pero vives en ignorancia voluntaria o vives alejado de las cosas de Dios, de la Biblia, de sus Sagradas Escrituras, no te importan las cosas de Dios, bueno, pues espero ser una voz que con dulzura, con amor, te ruega que no pienses que todas esas satisfacciones que estás teniendo, todas esas experiencias placenteras temporales, no pienses que esa es una señal de que todo está bien. Eso puede ser engañoso y puede ser que justo eso es lo que te está impidiendo ver tu necesidad de arrepentimiento. Así que no vivas únicamente pensando que esos beneficios serán para siempre. Busca al Señor mientras puede ser hallado. En estos momentos, aunque no tenga ningún tipo de adversidad, ningún tipo de prueba, pues este es el momento de que le busques, búscale. Es aún más meritorio si tú le buscas cuando todo te está yendo bien. Porque bueno, es normal, es naturaleza humana que cuando nos está yendo mal en aflicciones, en pruebas, es lógico, es normal buscar a Dios en esas circunstancias. Pero a lo mejor tú estás viviendo el mejor momento de tu vida. Si tú estás viviendo el mejor momento de tu vida, pero reconoces que en realidad nunca le has dedicado tiempo a buscarle, nunca le has dedicado tiempo a investigar acerca de tu palabra, de su palabra, pues te animo que tengas un mérito mayor a que todas las cosas buenas que te están pasando, en lugar de atribuirlas a tu inteligencia, a la suerte o lo que sea, se las atribuyas a aquel que te ama, que te anhela y que quiere darte cosas mucho más valiosas y por supuesto eternas que estos satisfactores temporales, estos placeres temporales que solamente durarán un poco de tiempo. Así que quisiera animarte a ti que has vivido en indiferencia de Dios y que a pesar de eso te ha ido bien, te quisiera invitar a que de todo corazón en este momento pienses en las cosas eternas, porque lo que vemos es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Y por último, a ti que estás pasando por un tiempo de aflicción y de prueba y te has esforzado a pesar de la prueba y de la dificultad, te has esforzado en buscarle, en obedecerle, pues quiero animarte a que dejes de quejarte, a que nunca más te vuelvas a quejar y que le agradezcas a aquel que está puliendo tu carácter para que seas una mejor persona y para que el día que estés en su presencia, Él pueda decirte, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que venciere, yo le daré un nombre nuevo. El que venciere, reinará conmigo. El que venciere, heredará todas las cosas. Padre, te doy gracias por este salmo que cambia nuestro paradigma,
cambia nuestra manera de pensar con respecto a la aflicción, a la prueba, y que Señor tiene el potencial de cambiar nuestra queja, nuestra murmuración, nuestro enojo, nuestra gritería, tiene el potencial de cambiarlo en gratitud, en alegría, en bendición, en alabanza, cada vez que nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Señor, y eso queremos. Queremos ser como nuestro maestro Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, y lo usaste poderosamente para sacar a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Señor, pero aún más, queremos ser como nuestro Salvador, como nuestro Maestro de Maestros, como nuestro Rey. Queremos ser como Yeshua. Queremos tener la confianza y la entrega total que Él tuvo al sufrimiento y a la aflicción, bendiciéndote y sabiendo que toda esa aflicción, toda esa angustia que Él vivió, crearía un fruto de justicia y de salvación eterna. Bendito seas por ello, Señor. Te doy gracias por cada persona que ha de escuchar esta grabación, que la próxima vez que se halle en una situación difícil, pueda hacer lo que hacían esos grandes hombres de fe, que te exaltaban, que te bendecían, diciendo, bendito sea aquel que me tuvo por digno de pasar por pruebas y aflicciones. Gracias porque consideras que vale la pena disciplinarnos, que vale la pena invertir en nosotros para hacernos mejores. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Comprender un amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.